Ok, vamos a continuar. Entonces, ya vimos cuáles son estos cuatro pilares dentro de la educación, ¿sí? Ahora vamos a ir avanzando con lo que les decía, los diferentes ámbitos del diagnóstico pedagógico. Dentro del diagnóstico pedagógico, como les decía, debemos considerar algunos factores. El primero es este diagnóstico individual. Entonces, bueno, cuando yo hablo de un diagnóstico individual, ¿a qué estoy haciendo referencia? Voy aquí a ir viendo cuáles son las competencias, los estilos de aprendizaje y también si existe alguna dificultad dentro del aprendizaje. Y a esto es a lo que hace referencia este diagnóstico individual, a este análisis de competencias. ¿Y qué es una competencia? Dentro de las competencias yo voy a evaluar cuáles son las habilidades, qué conocimientos tiene, qué destrezas tiene este estudiante para diseñar, para hacer, y después de esto, yo voy a poder diseñar estrategias de aprendizaje que se adapten a estas necesidades. Dentro de este diagnóstico individual, yo voy a ir viendo eh, cómo también se va desenvolviendo también un poco con los demás, pero es una competencia totalmente individual, es decir, va de uno a uno, ¿ok? Dentro de estas competencias, yo debo tomar en cuenta también los diferentes estilos de aprendizaje. Aquí yo voy a identificar cuáles son las preferencias y las formas en las que mis estudiantes aprenden mejor. Puede ser individual, puede ser kinestésico, puede ser combinado también. Estos estilos de aprendizaje refieren justamente a cómo yo aprendo mejor. Voy a hacerles aquí una pregunta, por favor, vamos atentos aquí los que estamos conectados. Recuerden prender sus camaritas, por favor, para saber que están aquí. ¿Cómo es que ustedes aprenden mejor? Alex, ¿cuál es la forma en la que usted dice, de esta manera es la que yo aprendo más? En la mejor manera que aprendo más es cuando los estudiantes ya van mejorando y van capacitando un poquito más y avanzando en sus capacidades. Entonces ya veo que se va mejorando más. Entonces uno también va rectificando las fallas, entonces va mejorando un poquito más. Muy bien, Alex. Ahora, vamos a ver esta pregunta como personal, ¿ok? Quiero que usted me responda. Acuérdese cuando usted era estudiante. ¿Cuál era la mejor forma en la que usted aprendía? Yo, por ejemplo, les doy mi ejemplo personal. Para yo poder aprender, a mí me servía mucho que haya música y escribir. Yo tenía que leer, hacer un resumen y escribir a mano mi propio resumen. Si yo no escribía, como que no hubiese aprendido nada. Entonces, para mí, escribir y escuchar era la mejor forma en la que yo aprendía. Y Liana, ¿cuál era la forma que usted le servía para poder aprender? O Liliana, perdón. Bueno, la mejor forma de aprender para mí era que la profesora me explique bien y es poner atención. Y ese era lo que yo me captaba y hacía el trabajo bien, así. Así Correcto. aprendía mejor. Muy bien. Sí, como dice Liliana, hay muchas personas que, por ejemplo, no necesitan estudiar, ¿verdad? Que con que el profesor me haya explicado bien, ya tengo, no necesito estudiar. Por acá tengo a Freddy. Freddy también. ¿Cuál era la forma en la que usted cuando era estudiante aprendía mejor? Bueno, de mi parte, profe, yo lo que aprendí mejor es, primerito leía las letras, lo que dice el párrafo, qué dice, y después entender. Si yo paso solo leyendo, yo pensaba que no aprendí nada, entonces tenía que entender primerito para saber qué es lo que está tratando en ese párrafo que está diciendo. Muy bien, Freddy. Entonces, con estos tres ejemplos que hemos visto, de mi caso, de Liliana y de Freddy, podemos ver que cada uno de nosotros tenía un estilo de aprendizaje diferente. Liliana tenía más un aprendizaje visual auditivo, porque era la explicación lo que le permitía aprender.
Freddy también manejaba un estilo de aprendizaje visual, pero que no era tan auditivo. ¿Por qué? Porque es solo visual, porque era a través de la lectura, ¿ok? Y también podemos ver esta parte de un estilo de aprendizaje kinestésico que también nos funciona cuando nosotros nos movemos para poder aprender, cuando hacemos un juego de movimiento. Y también, obviamente, podemos ver combinados, como en el caso de Liliana, que les decía que es un aprendizaje visual y auditivo, que necesita de las dos cosas. Necesita de ver y de escuchar para poder aprender. Entonces, así mismo pasa con nuestros estudiantes. Nosotros nos vamos a topar con un aula de 20, 25, 30, no sé cuántos estudiantes puedan estar, pero cada uno de ellos va a aprender de una manera diferente. Y ahí entra esta parte de este diagnóstico individual de yo decir, este estudiante o este estudiante aprende mejor viendo. Pero así como tengo 5 estudiantes que aprenden mejor viendo, tengo 8 que aprenden mejor cuando se mueven. Y tengo 3 más que aprenden mejor cuando escuchan. Y tengo otros 5 que aprenden mejor cuando ven videos. Entonces, ¿y ahora cómo hago con todos ellos? Para eso está esta parte de después de yo conocer estos estilos de aprendizaje también poder generar mis clases por medio de eso, con esa información que ya recogí, con esa información que me dice, es que mi estilo de aprendizaje ha sido este. Con razón, este estudiante no me estaba entendiendo nada, porque yo solo estaba explicando en la pizarra y resulta que él necesitaba mover, tocar, sentir para poder aprender. Entonces, no es que yo también como profesor me estoy equivocando, sino que tal vez no tomé en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje con los que yo me puedo topar en mi propia aula de clase. Y obviamente, después de esto, también yo tengo Fabio me pregunta, ¿qué métodos aplico en esa situación, profe? Cuando tengo 4 que aprenden de una manera, 5 que aprenden de otra manera, 3 que aprenden de otra manera, ¿cuál es la metodología o qué métodos yo puedo aplicar? Pues aquí entra, por ejemplo, las planificaciones que son a través del DUA. ¿Se acuerdan que ya hablamos de esto un poquito? El DUA es el diseño universal de aprendizaje, que es una de las planificaciones que se está ocupando dentro de estos años lectivos y que incluso el Ministerio de Educación ya lo ha puesto. El DUA justamente nos dice que los conocimientos y los aprendizajes que yo quiero darles a mis estudiantes deben ser presentados y representados en diferentes formas y de diferentes maneras. Y ahí es donde yo cubro los diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, estoy haciendo la clase, estoy en primero de básico y les estoy enseñando los fonemas para lectura. Voy a enseñarles en esta clase el fonema M específicamente. Les voy a mostrar un video. Cubro la parte visual auditiva, ¿verdad? Pero además de darles un video, voy a preparar unas letras con lija y después voy a preparar la misma letra M con algodón. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo les voy a mostrar, por ejemplo, se van a imaginar que aquí está la letra M y les voy a permitir a los niños palpar. De esta manera estoy ya ocupando esta parte kinestésica también. ¿Por qué? Porque ya estoy con movimiento. Después les hago repetir. Después les hago aprenderse una rima. Obviamente esto me va a tomar tal vez un poquito más de tiempo, no lo voy a lograr en una clase, pero lo divido en 3 clases y cubro estos estilos de aprendizaje y además me encargo de ver que todos ya aprendieron, que ya cubrí todas esas necesidades. Fabio, tenía alzado la manito, por favor, dígame. Profe, buenos días, compañeros. Disculpe que esté preguntando, me siento como atrasado porque yo por mi trabajo a veces casi no asisto. Entonces, quería preguntar si encuentro esos tipos o situaciones, ¿hago diferentes planificaciones o hago en la misma para todos? Ya, muy bien, Fabio, excelente pregunta. No se trata de hacer diferentes planificaciones y de decir, bueno, para estos 5 estudiantes voy a hacer esta planificación, para estos 3 voy a hacer esta otra planificación, sino más bien de integrar en una misma planificación cada una de estas estrategias, como les digo. Entonces, en el ejemplo que yo les estaba dando, yo planificaré que para mi semana yo voy a darles el fonema M.
pero voy a ocupar la parte representativa, voy a ocupar la parte audiovisual, voy a ocupar la parte de movimiento, incluso les voy a sacar al patio y voy a escribir una M gigante con tiza y les voy a hacer que pasen por encima de eso mientras repiten el sonido. No necesito hacer varias planificaciones, pero sí necesito integrar en mi planificación cada uno de estos estilos de aprendizaje que yo he visto en mis estudiantes y de esta forma, pues entonces ya cubro esa necesidad que tienen mis estudiantes. Pero no es que necesito hacer una planificación para Juanito, una planificación para Liliana, una planificación para Alex. No, hago una planificación que integre todo lo que yo ya vi y pues la presento a mis estudiantes. Yo sé que tal vez hay actividades que les van a llamar más la atención a unos que a otros, pero eso no quita que en esas actividades también los demás pueden aprender, ¿sí? Entonces es una sola planificación, no es varias, a menos que encontremos dificultades de aprendizaje, que bueno, eso ya es aparte. Gracias. Chévere, Fabio. Dentro de esto también, ahora sí, vamos a esta parte de dificultades de aprendizaje. Dentro de las dificultades de aprendizaje, hablando de este diagnóstico individual, yo me puedo topar con posibles obstáculos que van a impedir un desarrollo del aprendizaje y que yo voy a poder abordarlos de manera también oportuna. Dentro de las dificultades de aprendizaje, yo me voy a poder dar cuenta y voy a poder ver también que hay algunas que ya tienen un diagnóstico psicológico, psicopedagógico, neuronal, dependiendo de los diferentes casos. Yo me topo, por ejemplo, con dificultades de aprendizaje que ahora están muy a la moda, como el déficit de atención, ¿no es cierto? O mucho la palabra de ese niño es hiperactivo, por eso es así. Entonces, ya aquí nosotros vemos un diagnóstico. Pero dentro de estas dificultades de aprendizaje, si son dificultades de aprendizaje que requieren de adaptaciones curriculares, entonces aquí no es que hago otra planificación para él, para ese niño o esa niña, pero dentro de la planificación yo tengo el espacio de adaptaciones curriculares y ahí es donde yo voy a poner y a agregar lo que me toque hacer. Si tengo tal vez que hacer una evaluación diferente, si a ese niño, a ese estudiante le voy a calificar no por medio de un examen escrito, sino le voy a tomar un examen oral y así, ¿ok? Entonces aquí entran estas dificultades de aprendizaje y aquí voy a yo poder detectar estos obstáculos o estas barreras, ¿ok? Y obviamente, muchas veces, si un niño o una niña no llega con un diagnóstico, pero yo estoy viendo que no va dentro de estos niveles de normalidad o dentro de los niveles que yo necesito, pues obviamente voy a tener que hacer ahí un cambio. Y también tengo que ir yo reportando y decir, yo estoy viendo que este niño mismo no voy avanzando. Entonces reporto con el DS, reporto con dirección, hago todo el proceso para que me puedan ayudar con tal vez un diagnóstico como tal. Yo no diagnostico, yo no doy un diagnóstico, pero sí me doy cuenta que hay alguna dificultad. Entonces por eso es tan importante este diagnóstico individual. Ahora, después del diagnóstico individual, yo tengo también que hacer un diagnóstico grupal. Dentro de este diagnóstico grupal, yo voy a poder ver, y lo que me voy a dar cuenta aquí, es primero del clima del aula, de cómo están interactuando mis estudiantes entre ellos y también de cuál es el rendimiento colectivo, de cómo entre todos eh, están avanzando o no. Porque sí, muchas veces puede haber fallas de los estudiantes. Pero cuando ya tenemos más de la mitad del grupo que estamos viendo que las calificaciones no van bien, que no me están entendiendo, que no puedo avanzar, entonces ahí me doy cuenta tal vez que la falla no es solamente del estudiante, sino que también puede ser falla mía. Entonces, ¿qué factores yo tomo en cuenta para un diagnóstico grupal? Primero, el clima del aula, ¿ok? Que es evaluar el ambiente de aprendizaje, ver si el espacio que yo estoy teniendo realmente está adecuado para poder enseñar. Si yo tengo muchos estímulos visuales, muchos distractores, entonces puede ser que el clima del aula no está tan bien. Y perdón, el ambiente de aprendizaje no está tan bien.
Pero también yo voy a ir evaluando cuáles son estas relaciones interpersonales y cómo el grupo está motivado o no. ¿Y a qué me refiero con relaciones interpersonales? Como les decía, dentro del aula de clase yo me voy a encontrar y me voy a topar con diferentes personas y diferentes niños. Si yo tengo 22, 25, 30 alumnos, cada uno es un mundo diferente y cada uno pues también tiene un carácter y una actitud diferente. Pero esas actitudes que cada uno tiene, ¿sí me están favoreciendo o tal vez en cierto modo me están limitando en el aula de clase? ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que tengo dos niños que son bien líderes y cada uno está formando su grupito. Y ahora resulta que los grupitos están queriendo pelear entre ellos o están eh, que no se llevan y obviamente esto hace que en el aula yo no pueda explicar bien porque ya se están viendo, ya se están haciendo caras. Entonces obviamente estas relaciones interpersonales están afectando al clima de aula. Y pues también esto va a motivar o desmotivar al grupo. Entonces, todo esto va ahí de la manito, ¿ok? Dentro de esto, de este clima de aula. Y después, pues Profe, tenemos lo que son las interacciones. Sí, alguien me habló, pero no sé quién. sí, yo, profe Pablo. Pablo, ¿cómo está? Dígame. Sí, quería preguntar, profe, sobre de esto, porque aquí, por ejemplo, aquí dentro de la aula, hay un estudiante que no hace caso cuando mientras hablan nada. Es difícil de hacerle entender cómo podemos como docentes adaptar con ese niño, porque a veces ¿cómo se llama? Se desespera, digamos, porque solo está jugando, molestando y es difícil. Y además cuando hacemos preguntas y no responde, no capta el aprendizaje porque no sé cuál sería clave para poder ayudar a este niño, porque estaba hablando usted, porque a veces nuestra, como docentes podemos tener nuestra culpa o no sé cuál faltará, porque durante primer nivel hasta séptimo sigue lo mismo, entonces hasta otros profesores cuando vino, entonces trataba de enseñar, pero no podía porque era difícil, entonces eso estaba pensando porque siempre vamos a ver cualquier institución, es nosotros como docentes, hay algunos alumnos a veces es difícil de enseñar la verdad, entonces eso, ¿qué método o cuál sería para poder enseñar a este niño que presente esa forma? Bueno, Pablo, primero para estos casos siempre necesitamos un poquito, saber un poquito más y conocer un poquito más, ¿no? Porque uno puede decir, ah, es que ese niño se porta mal, pero bueno, ¿qué es portarse mal o qué es lo que no hace? Pero escuchando un poquito lo que Pablo nos decía, bueno, este niño no hace caso, no quiere aprender, no hace las actividades, me imagino, tampoco, ¿verdad? Y no participa. Entonces, aquí debemos ir haciendo una serie de diferentes cosas también. Entonces, primero, debemos conocer también un poquito, tal vez, el contexto de este niño. Nos toca ir un poquito más atrás siempre. Tal vez en los primeros años no estuvo en la escuela, tal vez en casa el contexto familiar es un poquito complicado, eh, o puede ser incluso el caso que tenemos un niño que eh, sí es terrible, como uno dice en la escuela, que sí no hace caso en la escuela, pero que en la casa, o sea, tampoco. Y los papás tampoco saben qué hacer. Entonces, aquí tenemos que ir un poco orientando estas dos partes. Y obviamente nos tenemos que tener el apoyo de los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los primeros educadores de ahí. Entonces, necesitamos reunirnos con los padres para saber cuál es la realidad en casa, para saber si en casa y en la escuela está pasando lo mismo. Necesitamos ir poniendo límites, pero también debemos ir generando con estos niños motivadores. Muchas veces pasa que tal vez como que el contenido que tengo no les está llamando la atención y que este niño también muchas veces se acostumbró a que le digan, no, es que tú no haces caso, es que qué difícil, es que no aprendes. Entonces eso también en el niño dice, como yo no hago caso y yo no aprendo, entonces voy a seguir así. Nos toca ir motivándole. Y muchas veces esta motivación va a ir muy de la mano de algo que hablábamos en otras materias, que puede ser incluso un poco de conductismo. De decir, ok, mira, vamos a hacer esto.
Vamos a hacer una tablita y vamos a ir aquí poniendo todo lo que completes. Si tú terminas esta tarea, yo te voy a poner aquí una carita feliz. Y cuando completes toda esta carita feliz, te vas a ganar este premio. Entonces el niño ya, a pesar de que en un inicio lo va a hacer por el premio, poco a poco lo vamos a ir motivando para que pueda realizar las actividades. ¿Sí? También tengo que irme dando cuenta con estos niños difíciles qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Y por ahí también ir, de cierto modo, atacando. Entonces, por ejemplo, este niño, les doy un ejemplo, no es la realidad del niño que me dice Pablo, pero es un ejemplo también que nos puede servir. Tengo un niño al que le gusta mucho la plastilina. Y muchas veces uno dice, no, pero es que le doy la plastilina y se entretiene y ya no quiere hacer nada. ¿Ok? Ocupemos la plastilina como aliada. Preparemos actividades que ocupen plastilina porque a él le gusta y de esta forma le motivo y voy aprendiendo de a poco. Entonces aquí nos toca ir ocupando estas diferentes estrategias, ¿ok? Que van a ir muy de la mano de la motivación sobre todo, de motivarle y como les digo, puede ser en un inicio con premios físicos, con premios del te voy a dar un juguete, te voy cualquier recompensa que yo pueda darle, pero tiene que ser una recompensa que en serio le llame la atención, algo que en serio le guste. Porque si no, si yo le ofrezco algo que puede tener muy fácil o algo que sí tiene en la casa, va a decir, ah, ¿para qué? Si eso ya tengo, si eso no quiero. Necesito algo que en serio le motive, que le guste y pues poco a poco irle generando esta responsabilidad de que tengo que hacer las tareas, de que tengo que cumplir y poco a poco vamos quitando ese premio, ¿no? Entonces, sí es una forma también de ayudarle en este sentido y como le digo también, trabajar de la mano de la casa. Si en casa no nos ayudan, es muy difícil que la escuela solita lo logre. Entonces, lo que hacemos en la escuela tiene que funcionar también en la casa y tiene que funcionar con el ambiente y el contexto con el que él vive. No sé si por ahí estuvo respondida la pregunta, Pablo. Necesitamos más información. Muchas gracias, mi profe. Eso estaba, porque ese siempre va a pasar donde cualquier lugar que vamos a ir. Entonces, ese es porque yo estaba viendo sobre el diagnóstico, porque como nosotros docentes debemos observar para ver su diagnóstica y después sacar o resultado o llevar al aprendizaje. Entonces, Ujú. porque aquí donde yo vivo hay aulas, entonces cerca he visto que profesores dicen, este profesor, este niño no entiende nada. Entonces, y otros estaban ahí, otros docentes también dicen, no, entonces, estaba preocupado y nosotros como docentes, ¿cuál sería nuestro rol o nuestro papel o la clave para poder enseñar a este niño? Sí, sí, Pablo. Ajá. Por ahí nos toca aplicar diferentes estrategias. Y como les digo, cada caso es muy diferente. Y a veces uno incluso llega con ya prejuicios, porque uno como docente, por ejemplo, si ya cambiamos al siguiente año y nos toca cambiar, y uno va y donde el profesor que estaba antes le dice, ¿y qué tal ese grupo? Dice, no, es que ese grupo es terrible, es que ellos no hacen caso, es que... Y uno ya va predispuesto a eso, sin antes conocerles a los chicos, sin antes siquiera haberles visto, sin antes siquiera haberles dado una clase. Pero nosotros también ya nos predisponemos y decimos, es que ese grupo es terrible, no sé qué voy a hacer este año. Entonces, no, conozcámosles también, la experiencia de cada uno puede ser diferente y pues a partir de eso decimos, bueno, ok, si han sido terribles o había que cambiar de estrategia nada más, ¿sí? Entonces, por ahí siempre partir dentro de esta parte de tanto como individual y grupal. Porque como les digo, puede ser que un profesor nos diga, es que este niño es terrible, y uno te dice, pero si es un amor, es tranquilito, es bonito, se hace caso. El profesor anterior decía, no, es que está bien, somos docentes y muchas veces también puede ser que cada una de las experiencias nos lleva a algo diferente, pero démonos siempre la oportunidad de entrar como si fuera alguien nuevo, alguien que no conocemos. Muy bien. Entonces, continuamos con esta parte de las interacciones dentro del diagnóstico grupal. Dentro de las interacciones, yo voy a analizar esta dinámica de grupo, voy a analizar la comunicación y también la colaboración que puede existir entre cada uno de ellos. Y dentro de esta colaboración también en el hecho de decir, bueno, tal vez un grupo ya terminó y los otros todavía no. Y los que ya terminaron, bueno, mejor, ya tengo mi calificación y los demás si no entienden, qué pena. O también puede darse el caso de decir, bueno,
tengo este grupo que ya terminó, que tal vez es un poco más rápido, un poco más pilas con esto, pero que cuando termina se levanta y va a ayudarles a los demás. Y va a decirles, bueno, ¿qué te falta? ¿Qué te ayudo? ¿Cómo hago? Aquí también está esa colaboración entre estudiantes. Y es algo que nosotros no debemos frenar. ¿Por qué? Porque muchas veces la explicación que yo como docente les doy no les quedó tan clara y necesitan que alguien de su misma edad o que esté a la par le explique para que le quede más claro. Siempre pendientes, obviamente, de qué es lo que le está explicando y siempre pendientes de qué, cómo lo está diciendo para no generar confusiones, pero no diciendo, no, es que tú no eres el profesor, solo yo explico, sino permitiendo esta colaboración también entre ellos. Y pues por último, dentro del diagnóstico grupal, yo tengo que evaluar el rendimiento colectivo, como les decía. Ver el desempeño académico que ha tenido mi grupo me va a permitir incluso a mí como docente saber cómo les está yendo. Y tal vez si en algún lado, en algún punto, yo como docente soy el que estoy fallando. En lugar de que el grupo sea el que esté fallando, tal vez en esa clase no lo estoy explicando de la manera correcta o adecuada. Y no lo estoy haciendo tan bien como debería. Entonces, aquí también entra este rendimiento colectivo que me permite a mí como docente también evaluarme, autoevaluarme. Ahora, dentro del diagnóstico, yo también puedo hacer un diagnóstico institucional. Y dentro de este diagnóstico institucional voy a tomar también cuatro cosas que son importantes. El centro educativo, los programas y los currículos, el liderazgo y la gestión y el impacto social que está teniendo. Y aquí obviamente ya hablamos de una institución como tal, que estoy evaluando y que estoy haciendo un diagnóstico de cómo está esa institución como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que analizo? La infraestructura, los recursos, los servicios que tiene dicho centro educativo. Y obviamente la idea de esto va a ser siempre poder encontrar estas áreas de mejora y mejorarlas dentro de la infraestructura. Entonces yo llego a una institución y digo, ah, qué bonito este colegio, cómo le han dejado. Este sí tiene aulas, ya han puesto los baños, ya tiene puertas, ya se ve bonito, porque eso también habla mucho de cómo se cuida esa institución, ¿ok? Obviamente esto va a ir dependiendo mucho, porque muchas veces no tenemos el control sobre eso, ¿verdad? Muchas veces depende de que el gobierno llegue, de que haga las aulas, de que arregle, de que haga estas mejoras, pero igual son cosas que debo ir considerando y tomando en cuenta. Después también los programas y los currículos que maneja. ¿Qué tan efectivo es el programa educativo que se está haciendo? ¿Qué tan efectivo es ese plan de estudio que se está siguiendo? Y también qué tan efectivas son las metodologías que yo estoy utilizando. Acá en el chat Fabio nos decía que los centros educativos deben tener buena infraestructura también para que sea llamativo y dinámico. Y es verdad. Cuando nosotros llegamos a un lugar y no da ganas ni de estudiar, uno dice, chuta, ¿para qué voy a venir? Si yo como adulto no quiero estudiar, imagínense en los niños. Entonces, aquí entra toda esta parte. Y dentro de los programas y currículos, algo que el Ministerio de Educación hace cada año es obviamente evaluar cómo les fue, ¿no es cierto?, durante este año lectivo con ese currículo que estaban aplicando. Necesita cambios, necesita mejoras, necesita reformas. ¿Qué es lo que se necesita para poder avanzar con esto? ¿Ok? Y obviamente como docentes también, uno puede muchas veces revisar los libros y decir, ay, pero es que estos libros no tienen ni secuencia, mejor voy a hacerlo de esta manera. Pero aquí entran estos programas y currículos. Y obviamente dentro de una institución se necesita de liderazgo y de gestión. Se necesita de una dirección clara, de las personas de que las personas que estén a cargo de la gestión administrativa, pues también sepan cómo hacerlo, tengan un buen liderazgo y nos ayuden también como docentes a avanzar. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con directivos que uno llega y les dice, tengo esta idea, ¿qué te parece si hacemos de esto? Y los directivos lo primero que dicen es, no, es que eso no se puede hacer. No, es que eso no está aquí. No, es que esto no se... Entonces, obviamente se frena esta parte. Y dentro del liderazgo, pues también entra esta parte de delegar funciones, de ver que los demás están haciendo, de impulsar a los demás también a que puedan avanzar con cada una de las cosas que se hacen, ¿ok? Y pues por último también está este impacto social. Como institución siempre vamos a tener un impacto social. Las escuelas, los colegios siempre van a ser un referente.
Muchas veces pasa que uno pasa por un lugar y uno dice, ah, ese colegio no hay que entrar, o esa escuela no hay que entrar, no, ahí hay puro chico problema, puro niño que no hace caso, ahí es mejor no ir. Y ahí está ya el impacto social. O también uno pasa por una escuela y dice, esa escuela es muy buena. A mí me gustaría que mis hijos, mis sobrinos, quien sea, estudien ahí, porque ahí en realidad les enseñan bien. Ahí hay buenos profesores. Ahí hay un impacto social, ¿sí? Entonces, eso es súper importante dentro de esta evaluación también. Y pues aquí entramos ya a los métodos estadísticos que se aplican al diagnóstico, que también ya los fuimos viendo, ¿ok? Y que esto obviamente en estadística lo vieron mucho más, que es el análisis descriptivo, que se recopila, se organizan los datos y obviamente aquí voy a obtener medidas de tendencia central, de frecuencia y de dispersión, como la mediana, como la moda, que me ayudan a mí a tener un análisis de qué es lo que está sucediendo. Después también tengo lo que son las pruebas de hipótesis, que significa que yo evalúo los hallazgos que tengo, puedo detectar incluso patrones o puedo ver diferencias relevantes. Estas incluso pueden funcionar un poco cuando tengo varios paralelos del mismo nivel. Tengo segundo A y segundo B. Entonces digo, ah, entonces es que esta profesora está yendo por aquí y esta por acá. A ver, algo no está funcionando, ¿qué es lo que está fallando? ¿Cómo yo puedo hacer que estas diferencias ya no sean tan grandes? Entonces, aquí funcionan estas pruebas de hipótesis y obviamente funciona tanto en lo individual, en lo grupal, como en lo institucional. Después tengo también esta parte de correlación o de regresión. Relaciono las variables y puedo decir, ah, este docente está avanzando muy bien y va a terminar todos los contenidos. O nos estamos quedando aquí y por eso no se ha podido avanzar. Entonces, bueno, como resultados, ¿qué es lo que voy a tener? Y pues por último también un análisis multivariado, que es estudiar las interacciones entre los diferentes factores para generar un diagnóstico. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo yo puedo hacer una interacción múltiple de factores? Yo tengo un aula que sí está bien, que tiene sus ventanas, que tiene sus paredes bien alzadas, que el techo no genera calor, con otro que yo veo que el aula todavía no está tan adaptada para la educación. Como múltiple factor, veo que el aula que está mejor diseñada y que ya está lista, pues tiene mejores resultados académicos y la otra no. Entonces, aquí entra este análisis multivariado y obviamente tiene un diagnóstico como tal, que uno sabe cuáles van a ser los resultados ahí dentro de esto. Y pues aquí volvemos a un poco lo que son las técnicas, como la observación, como las entrevistas, como los grupos focales, que significa que con unos hago una cosa y con otros tal vez no, para ver si hay diferencias, que eso también se puede hacer dentro de los estudios que uno hace, ¿no? Dentro de a veces las tesis o de alguna situación así, en donde se ocupan los grupos focales, en donde tengo un espacio controlado y veo cuál es el resultado. Y pues por último también está la revisión documental, los registros que yo tengo, los informes, los documentos que me ayudan a mí a generar un diagnóstico y que son importantes en casos como por ejemplo el que nos decía Pablo. Me dice, chuta, es que este niño, a ver, ¿desde cuándo le está yendo mal? ¿Desde cuándo fue que no pone atención? ¿Será que en todos los años le fue mal? En un año le fue bien. Revisemos todo eso. Entonces, aquí entran estas revisiones documentales. ¿Sí? Y pues por último, yo debo poder realizar un informe del diagnóstico. ¿Ok? Este informe yo voy a poder hacer. Primero debe tener una síntesis, es decir, un pequeño resumen que sea organizado, que se presente de manera clara y concisa, con los resultados que yo observo en este diagnóstico. Después de este síntesis, de solamente resumir y decir esto es lo que encontré, yo tengo después una interpretación de datos, que significa que yo, con los datos que recopilé, voy a poder ir sacando conclusiones y también recomendaciones. Y después de poder interpretar los datos, de que ya hice un resumen de lo que encontré, de que ya interpreté esos datos, ya saqué conclusiones y recomendaciones, yo no me puedo quedar solo ahí. Yo debo poder plantear una propuesta de mejora.
Y estas pues son las estrategias y las acciones que yo voy a hacer para poder mejorar estas necesidades que yo encontré. El problema es del aula. Ok, ¿qué puedo hacer con esta aula? ¿Qué actividades hago? ¿Qué estrategias utilizo para poder ir viendo esta mejora? ¿Ok? Entonces, aquí es donde termina toda esta parte de decir, con esto yo concluyo lo que es el diagnóstico. ¿Ok? Y qué acciones en realidad voy a tomar. ¿Ok? Y pues obviamente como conclusiones, yo debo saber que el diagnóstico me sirve y me ayuda a mí para tomar decisiones, para personalizar, para diseñar programas y estrategias que respondan a las necesidades de mi grupo o de mi estudiante y pues también para generar una mejora continua. Como docentes, no siempre nos va a funcionar la misma estrategia. Y cuando nos toca hacer cambios, pues chévere, hay que buscar cambiar y esto va a generar una mejora también. Y pues por último, hablamos también de lo que es eficiencia y calidad, de poder contribuir a una educación que sea más eficiente, que sea de calidad y que obviamente sea en beneficio de mis estudiantes y de la comunidad educativa como tal. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Que completamos ya esta parte teórica. Para mí fue todo excelente, profe. Ya entendí todo y solo necesitamos poner práctica en el futuro docente cuando seamos. Muy bien, Pablo, sí. Esto es muy importante dentro de nuestra práctica pedagógica, siempre va a ser súper importante. Chicos, nos vamos a quedar a medio camino si es que nos quedamos aquí. Entonces, volvamos a ingresar solamente para explicarles el deber y con eso terminamos, ¿listo?